la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados y Diputadas se realizó una sesión en donde se dedicaron a analizar un informe respecto al servicio de mejor niñez que se realizó tras las visitas a los centros residenciales elaborado por el Poder Judicial. Un informe en donde, entre otras cosas, es evidente que hay realidades que son alarmantes. Hemos comentado varias veces el tema del hacinamiento, ¿no? Y cómo dejan en claro que el hacinamiento en varios de los hogares de mejor niñez es una situación crítica, sobre todo en algunas regiones, como en Tarapacá, pero eso no es lo único que parecía que era preocupante dentro de este informe. Entre esos se apuntaba que en septiembre del año pasado, un 6% de los niños, 225 en específico, que debían estar en el servicio, no lo estaban. Es decir, estaban desaparecidos y con orden de búsqueda. El no tener claridad de dónde están las personas que tú tienes que cuidar, obviamente, y que deberían estar al interior del servicio, es dramático. Eso se suma al hecho de que solo durante el mes de mayo de este año entraron 512 niños, niñas y adolescentes por día al servicio de mejor niñez. Es decir, en un mes, más de 15.000. En un servicio que ya está hacinado, criticado por el funcionamiento y en algunos casos apuntan que derechamente mal planificado. ¿Qué se hace? ¿Y qué nos dicen estas cifras? Estamos aquí con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos del Maipo, con quien hemos conversado muchas veces y agradecemos que esté en nuestro estudio. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias a usted, Bienvenido. Victoria, Matías. La verdad es que es lamentable tener siempre que estar volviendo a lo mismo y al mismo diagnóstico. Nosotros cuando se crea Mejor Niñez dijimos vamos a tener básicamente lo mismo que Sename. No sé si ustedes se acuerdan. ¿Y por qué? Porque Sename colapsó porque era un sistema psicosocial que dependía de los otros servicios, dependía de salud, dependía de educación, etcétera. Mientras tú no tengas potestad administrativa, mientras tú no tengas la capacidad para hacer que esa oferta llegue adecuadamente al sistema de protección, no vas a tener ninguna posibilidad de rehabilitación, ni de reinserción, ni de nada respecto de los niños que están en una situación de altísima vulnerabilidad. Ustedes participaron además de esta comisión, Marcelo, tengo entendido. Sí. ¿Cómo viste las reacciones de quienes tienen que tomar decisiones al respecto frente a este tipo de cifras? Yo creo que hay elementos obviamente negativos y hay elementos extraordinariamente esperanzadores. Y quiero partir por los negativos para terminar con lo esperanzador, ¿ya? Lo primero es que esto no es nuevo. Nosotros durante el año pasado también estuvimos participando en la Comisión Investigadora de Implementación del Servicio Mejor Niñez. No sé si ustedes se acuerdan, pero hubo unas licitaciones fallidas que llevaron a engrosar las listas de espera de Mejor Niñez en el sistema ambulatorio. Cuando se hizo el traspaso del servicio del Sename al servicio Mejor Niñez, las listas de espera alcanzaban del orden de los 11.000 niños. Hoy día, la Corte Suprema, en diciembre del año pasado, dio a conocer que tenía 45.000. De hecho, en la comisión también participaron los jueces de la Corte Suprema y lo cifraban del orden de los 67.000. O sea, no podemos ni siquiera tener una cifra exacta. Pero claramente, lo que hay en materia, por ejemplo, de provisión de servicios ambulatorios, es 3 a 4 veces lo que había en septiembre del 2021. Y lo que es más grave, y por eso es que es importante hacer esta reflexión, porque hoy día estamos hablando del sistema residencial, estamos hablando de los sistemas de cuidado alternativo que incorporan las familias de acogida, que es la situación más gravosa que establece un tribunal respecto de la separación de un niño de sus padres. O sea, cuando un tribunal decide que hay que separar al niño de sus padres es porque hay un grave riesgo físico, un grave riesgo de vida por parte de los niños. No es baladí. Y por lo tanto, no puede existir lista de espera. Y resulta que el informe de la Corte Suprema da cuenta de 214 niños en lista de espera para ingresar en una residencia, de los cuales 53 llevaban más de 90 días en lista de espera. Es más, cuando tú analizas también la necesidad de derivar a cuidado alternativo, que también es igual de gravoso, una solución distinta, pero es igual de gravoso. Tú separas al niño de sus cuidados parentales y se lo entrega a una familia cuidadora. Resulta que nos encontramos con que hay más de 2.000 niños que no han podido ser derivados a una familia de acogida. Por lo tanto, cuando hablas de todas las medidas de cuidado alternativo, que es la medida más gravosa del tribunal, insisto, donde están en riesgo físico y mental los niños, en riesgo de vida, tienes un 20% de medidas que no tienen respuesta. Entonces, cuando tú miras, por ejemplo, los informes que hizo la Contraloría el año 2022, en diciembre del 2022, y detallan las listas de espera,
te encuentras con 13 niños en el año 2015 que están esperando un cupo desde el año 2015. ¿Qué rehabilitación, qué reinserción tú puedes hacer? Por ejemplo, un niño que estaba en esa época iniciando el consumo problemático de alcohol y droga y han pasado 7 años sin una oferta. Marcelo, pero ahí el problema es que no existen suficientes lugares para que los niños lleguen, la dinámica de cómo se ve, quién ocupa cada cupo, es el que es muy lento, las familias de acogida no están siendo suficientes. ¿Cuál es el problema que tú ves que es el que más está pasando actualmente? Hay varios elementos aquí. O sea, acá tú, por ejemplo, el primer foco es que hoy día no tienes oferta. Tenemos 45.000 cupos sin satisfacer oferta y cupos que se requiere algún nivel de especialización. Si tú miras, por ejemplo, en materia de psiquiatras infanto-juvenil, hoy día tenemos un déficit de más de 900 psiquiatras infanto-juvenil. Claro. Imagina los que de esos van a ir a atender a Mejor Niñez. No hay prioridad. No existe prioridad en los niños que, estando en el sistema de protección, puedan acceder a un cupo. Engrosan las mismas listas de espera que engrosa cualquier hijo de vecino. Y ojo, que estamos hablando de niños que están en riesgo físico y mental. O sea, entonces, cuando por ejemplo, si yo puedo proporcionar recursos para reducir listas de espera, no van con nombre y apellido para los niños que están en Mejor Niñez. Hoy día no hay un auge para la infancia más vulnerada, hoy día no hay una prioridad para la infancia más vulnerada. Claro. Por lo tanto, empiezan a competir con los pocos recursos que hay, por ejemplo, de horas psiquiatra en el sistema. ¿Dónde está, por ejemplo, la formación de especialidades, las becas que pudiera estar destinando? Hay fondos de investigación que se dan el FONI, el FONDIS, etcétera. Por Dios, no podemos reservar fondos destinados específicamente a la preparación de psiquiatras infantos juveniles, porque una cosa es tener recursos, pero otra cosa es que teniendo los recursos puedas acceder a una oferta que realmente necesitas. Una consulta como considerando, por ejemplo, yo vivo en un barrio donde muy cerca hay un centro de acogida del Sename y yo he escuchado y he visto que dentro incluso del barrio, cuando comentan, por ejemplo, en una aplicación donde uno ve lo que va pasando en el sector, dicen, no, están gritando, no, esto otro. Me imagino que de alguna u otra manera los barrios tampoco quieren recibir estos centros. Entonces, ¿qué es lo que se hace como sociedad? Tanto tú estabas planteando, faltan doctores, psiquiatras que se especialicen y que quieran ver a estos niños, pero también ves que hay una sociedad que tampoco quiere recibirlos cerca de ellos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para cambiar y que esto también, como dices tú, estén los niños primero y que no sea solo una frase? Victoria, la evidencia internacional ha demostrado que hay distintos modelos alternativos que son, de alguna forma, modelos que se concilian mucho mejor con la inserción social de los niños. El principal es garantizar el derecho a vivir en familia, hacer que un niño que está en una condición de vulnerabilidad tenga un tutor, un cuidador que esté especializado en poder apoyarlo en ese proceso. ¿De su misma familia? No necesariamente. Hoy día lo que pasa con las familias de acogida es que el 80% de las familias de acogida son parte de esa misma familia. ¿Ah? Pero hay requerimientos que son especiales. Por ejemplo, una niña que sufre explotación sexual comercial infantil requiere corta estadía, larga estadía, acompañamiento, intervención psiquiátrica. Entonces requiere también el cuidado profesional de un cuidador, valga la redundancia, que sea parte de esa familia que está destinada para eso. En Bélgica, en Francia, en Europa, en Estados Unidos, que ya básicamente no existen los modelos residenciales, existen modelos de foster care, donde tú finalmente le pagas a profesionales del área de la salud para que se hagan cargo de niños de alto riesgo, adolescentes, por ejemplo, que requieren apoyo de trauma complejo y son funcionarios que reciben una remuneración, que son transitorios. ¿Para qué? Para poder habilitar los procesos de rehabilitación. Y un segundo elemento fundamental con el cual no trabajamos de manera consistente es la reunificación familiar. Significa que las familias que fueron vulneradoras por distintas razones requieren modelos para dejar de serlo y te requieren que trabajemos con ellos. Muchos de ellos vienen de historias de violencia, de historias de vulneración. Si no trabajamos con esas familias de origen, no vamos a lograr reinsertar efectivamente al niño. Entonces,
La reunificación familiar es fundamental. Los procesos de acogimiento profesional para casos que no son indicados en residencia es fundamental. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con las residencias de niñas en explotación sexual comercial infantil? Tú puedes tener la mejor residencia, el mejor estándar, los mejores profesionales. En media hora vas a tener a los proxenetas fuera tratando de entrar en esa residencia. Por eso que esos modelos, más allá de la buena voluntad que pueda tener una persona, un organismo colaborador, etcétera, de sacarlo adelante, son sistemas que van a terminar fallando por la condición de riesgo que están, y eso requiere tener respuestas distintas. Y la respuesta distinta es avanzar hacia familias de acogida profesionales. Marcelo, ahora, los problemas uno puede enumerarlos y no terminar, ¿no? Porque son bien evidentes y todo el rato tenemos estos informes, y bien tú lo decías al principio, volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo esperanzador que viste a propósito de la discusión en esta comisión? Lo primero es que vi que está la voluntad, que hay la transversalidad. La diputada Marlene Pérez lo hizo ver. O sea, yo pude conversar con prácticamente todos los parlamentarios que estaban en la comisión, parlamentarios de distintas bancadas, absolutamente distintas bancadas, desde el Frente Amplio hasta Republicano, con un compromiso de mirar este diagnóstico, de poder decir, ¿sabes qué? Tenemos que buscar una solución. Nosotros hemos venido trabajando con otras fundaciones también en una alianza para promover las familias de acogida profesionalizada y las familias de acogida externa. Y en ese contexto contratamos también al Servicio Social Internacional, recursos propios de la fundación. Nosotros no recibimos plata del Estado. Y entre las fundaciones que estamos trabajando convocamos a la Corte Suprema, que ha estado participando de esto. También ha participado de alguna forma como observador Mejor Niñez. Esperamos que realmente se comprometa, formalice, adhiera a poder trabajar con la sociedad civil en buscar esta alternativa. Pero ¿qué es lo importante? Nosotros hemos puesto foco en la desinternación de los niños de 0 a 3. La ley de garantía establece perentoriamente que no pueden haber niños lactantes de 0 a 3 internados en residencia. Sin embargo, hoy día el número ha ido creciendo. Hoy día tenemos más de 600 niños de 0 a 3 en residencias. Y lo que hemos hecho, hemos propuesto a algunas residencias ir traspasándose gradualmente a modelos de acogimiento familiar. Lo estamos haciendo con instituciones como la Fundación San José para la Adopción, que tiene un programa muy serio de avanzar hacia familias de acogida desde el sistema residencial. Creo que ese es el camino y tenemos que hacerlo de manera gradual. Por supuesto que esto no significa que las residencias se van a eliminar o van a desaparecer. Se tienen que especializar. Hay casos extraordinariamente complejos que requieren tener adosados, por ejemplo, los servicios de salud. Porque hoy día olvidémonos de depender del intersector. Si eso no está funcionando, no hay potestad administrativa para hacer que las cosas lleguen en el momento preciso. Tenemos 4.500 niños en el sistema residencial. Necesitamos especialistas, necesitamos cobertura, necesitamos disminuir las listas de espera del programa ambulatorio. Tú le das en la línea de flotación a una residencia cuando no tiene ni especialistas ni programas ambulatorios a los que recurrir, y el juez, a través del 80 bis, le interna a un niño de altísimo riesgo que no conversa con el nivel de riesgo que tienen los niños en la residencia y los pone en una grave situación. Entonces, tenemos que ser responsables. Un verdadero sistema residencial requiere recursos, requiere especialistas, pero también tenemos que entender que tanto las directrices internacionales, el Comité de Derechos del Niño, la Convención Americana, la Convención de Derechos del Niño, la Asamblea de Naciones Unidas, todas las directrices, la ley de garantía de nuestro país ha establecido el derecho preferente de padres y cuidadores y el derecho a vivir en familia. Y eso significa avanzar en sistemas de cuidado alternativos que sean adherentes al derecho a vivir en familia, como el sistema de familias de acogida. Y así, Victoria, cuando tú decías cómo lo aceptamos como sociedad, claro, es aceptar familias, es promover que esas familias... ¿Sabes tú que la subvención que recibe una familia de acogida para cuidar un niño de manera voluntaria son 100.000 pesos? Con 100.000 pesos tú le das atención psiquiátrica de calidad, de trauma complejo, lo promueven en el tema escolar, en necesidades especiales que requiere. O sea, claramente estamos haciendo mal la ecuación. Y no obstante eso, hay familias de acogida que postulan, pero al ver los niveles de riesgo y la falta de cobertura y apoyo que tienen del Estado, desisten. Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, nos quedamos con que hay voluntad, ¿no? Y que hay transversalidad para esto. Ojalá que la próxima vez que conversemos, que imagino que no será tan lejos, podamos seguir hablando de novedades.
Que estén Muchas muy bien, gracias, Marcelo, gracias por habernos acompañado. Como siempre, un gusto. Gracias, Marcelo. 1:28 p.m.